tardes. Me toca hacer la presentación del libro Competitividad, Regionalismo e Integración de México con Asia-Pacífico. El libro cubre los intereses de investigación de los tres coautores. A pesar de que, bueno, cada quien hizo su parte pensando en lo que ha venido haciendo, desde mi punto de vista el libro quedó bien estructurado. El libro consta de 8 capítulos, podríamos decir, de lo general, luego entra a un terreno más específico, nuevamente vuelve a ir a cuestiones macro y se queda con análisis de ciertos temas para países específicos. Entonces voy a hacer una reseña de los 8 capítulos. Bueno, no reseña. Voy a mencionar rápidamente y obviamente me voy a centrar en los temas que a mí más me interesan. ¿Sí? Bueno, esa es la ventaja de hacer la presentación. Y dejo otros temas que son interesantes, pero uno tiene que centrarse en algunas cosas específicas. Entonces, empieza el libro con un panorama de la sociedad del conocimiento a las sociedades del conocimiento en el siglo XXI. Esta es una visión de la sociedad del conocimiento, obviamente más actualizado, por eso pasamos a las sociedades del conocimiento. Bueno, reitero, en este capítulo se proporciona una visión global. Vamos a un tema más específico que es fundamental en la economía y que en la teoría económica o en el pensamiento convencional se olvida. Los economistas partimos del hecho, ¿sí?, de que están las instituciones. Nuestras acciones se realizan dentro de ciertas instituciones, pero ese es un supuesto. Recuerden, la economía es la ciencia de los supuestos. Los economistas suponemos que existen las instituciones, pero no las analizamos. Suponemos que se cumple con la ley, que el Estado de Derecho prevalece y que, bueno, los derechos de propiedad también se cumplen. Desgraciadamente luego no se analizan cuál es la influencia de los derechos de propiedad y específicamente de la propiedad intelectual. Entonces, en este capítulo precisamente se analiza la relación entre economía, derechos de propiedad y propiedad intelectual. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es una visión, podríamos decir, muy amplia del tema que nos interesa. ¿Cuál es el tema que nos interesa? Pues, como el nombre lo indica, las relaciones económicas internacionales, específicamente el comercio. Bueno, ya aterrizando, el capítulo 3 se hace una pregunta. ¿Ha contribuido el Telecán a la diversificación de las exportaciones mexicanas? Los estudiosos del comercio se refieren siempre a que es mejor estar diversificado para potenciar el efecto de las exportaciones sobre el crecimiento económico. Esta diversificación toma dos formas: diversificación en el sentido de una composición más amplia de la canasta exportadora y diversificación en el sentido de depender menos de un solo mercado. En este capítulo se hace una referencia a esa diferencia. En el caso de México, lo que se plantea que es más importante diversificar la canasta y no tanto el mercado. ¿Sí? Ya en la mañana se hacía mención de cómo en las relaciones con Estados Unidos desde el 95 hay superávit y con quien se tiene el déficit más amplio es con China. Entonces está claro, ¿sí?, si lo vemos no necesariamente en términos mercantiles, sino en términos de la balanza comercial, pues es importante seguir cultivando el comercio con los Estados Unidos. También es importante poner énfasis en cambiar la composición de las importaciones y cambiar también la composición de las exportaciones. O sea,
Cambiar la composición de las importaciones, ¿qué significa? Significa que se le dé énfasis, ¿sí?, a la sustitución de importaciones, pero no en el sentido tradicional, sino simplemente considerar que las exportaciones deben depender menos de los insumos importados. O sea, hay que fortalecer los encadenamientos productivos internos. Bueno, sobre esos temas es que trata el capítulo 3. Creo que me extendí demasiado en el capítulo 3, no voy a hacer lo mismo con el capítulo 4. El capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5 son temas muy específicos sobre comercio e integración. Sobre todo el capítulo 4 y el capítulo 5, de lo que se trata en ellos es de analizar la evolución de la integración regional con ayuda de ciertas técnicas estadísticas. De lo que se trata es de construir índices sobre cómo ha evolucionado el comercio intrarregional, esto es el comercio al interior de un esfuerzo de integración regional, y comparar esa evolución para un caso con otras experiencias. En síntesis, de eso se trata. Bueno, en términos de la teoría de las uniones aduaneras, que es la base de la teoría económica de la integración regional, se trata de hacer un análisis para México usando la metodología de Wiener. Entonces, es un análisis de estática comparativa que se hace en el capítulo 5. Bueno, entonces pasamos, reitero, a lo más específico y luego de regreso a lo general. En el capítulo 6, llamado Hacia una nueva estrategia de política económica, se pasa a revisión. Se hace una revisión de la política económica seguida por México, que ha estado basada en los últimos años en el llamado Consenso de Washington, que consiste en permitir un funcionamiento más libre de los mercados, darle importancia fundamental a las exportaciones. Bueno, entonces se hace una revisión de esa estrategia, se llega a la conclusión de que México pues no ha tenido resultados exitosos. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Comparando a México mismo, cuánto se creció antes de la estrategia actual y cuánto se creció a partir de la estrategia actual. Y bueno, se puede decir, son periodos históricos diferentes, esa comparación no es totalmente válida. Entonces vamos a compararnos con los demás y la situación es peor, porque el mundo en general ha crecido más que lo que hemos crecido nosotros, y hay ciertas regiones que, bueno, si comparamos es como para decepcionarnos. Bueno, de eso trata esta nueva estrategia, este capítulo hacia una nueva estrategia de política económica. La idea es la siguiente: si se siguen haciendo reformas en la dirección que se han venido haciendo, pues no podemos esperar resultados distintos. Y las reformas actuales, pues son reformas que podríamos decir son más de lo mismo. Entonces, en el capítulo se lanza un esbozo sobre una nueva estrategia de política económica, lo que significa un replanteamiento desde la teoría de cómo debería ser esa estrategia, cuáles deberían ser los objetivos, cuáles los instrumentos. En esencia, la política económica así se contempla. Bueno, entonces decía a lo general, y luego una bajada para analizar las relaciones México con Corea del Sur, Singapur y Japón, y todavía algo más específico en el capítulo 8. El capítulo 8 cierra el libro con la utilización de una metodología, las ventajas de cómo detectar las ventajas comparativas. En este caso se utilizan las ventajas comparativas reveladas. Es una técnica muy sencilla, pero que arroja conclusiones, podríamos decir, potentes con relación a la sencillez de la técnica. No me queda más que invitarlos a la lectura del libro. La buena noticia es que el libro está en formato electrónico, se puede descargar de internet, no tiene mayor costo que el esfuerzo que inviertan para buscar dónde está,
Entonces, esa es la invitación. Reitero, desde el punto de vista de un autor, o sea, desde mi punto de vista, este libro representó una grata experiencia en el sentido de que conjuntamos intereses de tres académicos de tres instituciones distintas y bueno, presentamos una visión común. Se hizo un esfuerzo de concatenar intereses diversos y me parece que el resultado, excepto algunos errores tipográficos, yo diría dactilográficos, ¿sí? El libro pasa la prueba. Afortunadamente acá pues las correcciones son relativamente más sencillas de hacer. Muchas gracias. Espero no haber pasado el tiempo.